En esta presentación analizaremos algunos circuitos diseñados para contrarrestar el efecto Miller que aparece en amplificadores electrónicos cuando una capacitancia conecta la entrada con la salida de alguna etapa amplificadora. En primer lugar tenemos el par seguidor de fuente común. En este caso, la segunda etapa, construida alrededor del transistor M2, sí presenta efecto Miller, ya que la capacitancia interna con puerta drenaje conecta la salida con la entrada de dicha etapa. Ese efecto se muestra en este diagrama esquemático. Aquí aparecen las capacitancias, todas las capacitancias internas de ambos transistores. Entonces, el efecto Miller de la segunda etapa, digamos, está asociado a CGD2, que conecta la salida con la entrada de esta etapa. Sin embargo, la constante de tiempo resultante, que va a consistir de SGS2, la capacitancia Miller producida por esta capacitancia, también aparecerá aquí en la entrada, pero interactúan con la resistencia de salida de la primera etapa, la cual es reducida. ¿Ya? De manera que, digamos, de esta manera se atenúa el efecto Miller del condensador con puerta de drenaje de la segunda etapa. ¿Ya? Todo parece indicar que la constante de tiempo dominante va a ser la que aparece por efecto Miller, es decir, reflejada digamos, en la salida, es decir, CGD2 aparecerá en la salida debido al efecto Miller y la resistencia asociada es la resistencia de salida del amplificador. Multiplica en paralelo también con cualquier carga que conectemos en el nodo de salida. Otra configuración de interés es el par seguidor de fuente emisor común. En este caso, digamos, sí existe efecto Miller, aunque el transistor sea distinto al caso anterior. Pero aquí hay una capacitancia interna colector base a la que llamamos CMU. Entonces CMU, digamos, contribuye con la capacitancia Miller aquí en la entrada que aparece en paralelo con CPI. Pero, digamos, al igual que en el caso anterior, el efecto Miller se verá atenuado por el valor bajo de la resistencia de salida de la primera etapa. Tal como se muestra en este diagrama esquemático en el que aparecen todas las capacitancias internas, la resistencia de salida de este amplificador pues, es muy baja, con el agravante a nuestro favor de que en este caso la resistencia de señal no se refleja en la salida. Otra configuración de interés es el par seguidor de emisor común. En este caso la filosofía de diseño es la misma. El efecto Miller de la segunda etapa es contrarrestado por la resistencia de salida muy pequeña de la primera etapa. A pesar de que para un transistor BJT la resistencia que conectemos, digamos, la resistencia que viene desde el generador de señal, sí va a ser reflejada en la salida, pero digamos, dividida entre beta más 1, ¿ya? De manera que, digamos, su efecto pues es casi despreciable. En este diagrama esquemático se muestra el circuito equivalente en pequeñas señales del par seguidor de emisor común. Ya hemos incluido el generador de señal con su resistencia interna y además indicamos todas las resistencias involucradas en el cálculo de las constantes de tiempo. La resistencia de entrada de la primera etapa, que es la resistencia de entrada de todo el amplificador,
la resistencia viendo hacia el emisor, la resistencia de salida de la primera etapa, que es prácticamente pues esta resistencia más la resistencia de señal reflejada en el emisor y la resistencia de entrada de la etapa 2. Los cálculos en este caso son más complicados que en la contraparte MOS, pero la filosofía es la misma, ¿no? Vamos a contrarrestar el efecto Miller con una resistencia de salida muy pequeña de la primera etapa. En este circuito equivalente en pequeñas señales se incluyen las capacitancias internas de los transistores. Al igual que en los casos anteriores, pues la capacitancia que aparecerá en la entrada de la segunda etapa es el paralelo de ese pi con la capacitancia Miller producida por este condensador, la cual depende de la ganancia de la etapa. Igual, pues la resistencia de salida, pues que se ve en la salida de esta etapa de RO1 es muy pequeña, ¿no? De manera que esto contrarresta el efecto Miller de la segunda etapa. Tal como hemos mencionado previamente, todo parece indicar que la constante de tiempo dominante está asociada con, digamos, la capacitancia que aparece en la salida debida al efecto Miller. Y la constante de tiempo es la interacción con RL en paralelo con la resistencia de salida pues, de esta etapa. En este diagrama equivalente pues se ilustran todas las resistencias involucradas en el cálculo de las constantes de tiempo, exceptuando lo que se vería en la salida, ¿no? Pero ya lo hemos adelantado. El par Darlington todavía es un caso más dramático, ya que acopla dos seguidores de emisor. De manera que, digamos aquí, además de que la resistencia de salida de la primera etapa es pequeña, no hay efecto Miller. Otra topología que se usa para contrarrestar el efecto Miller es un par, en este caso seguidor de emisor y base común. Este circuito es la base del amplificador diferencial que estudiaremos en la segunda unidad de este curso, pero en principio puede estudiarse, digamos, como un par formado por un seguidor de emisor y un amplificador base común, ¿ya? En este caso, no hay efecto Miller ni en la primera ni en la segunda etapa, ya que el condensador CMU de Q2 está conectado entre colector y tierra, por lo tanto no hay efecto Miller. Lo mismo para el transistor, para el condensador CMU de Q1, que está entre la base de Q1 y tierra. Entonces, digamos, aquí sí completamente desaparece el efecto Miller. Aquí se ve el circuito seguidor de emisor base común, mostrando todas las capacitancias internas de los transistores. Y tal como lo adelantábamos, CMU2 pues, está conectado entre colector y tierra de Q2, mientras que CMU1 está conectado entre BCC y la base de Q1, pero en pequeñas señales la alimentación pues está aterrizada, de manera que no hay efecto Miller, ¿verdad? En esta slide se presenta el par seguidor de fuente y compuerta común. Esta parte de acá pues solo reitera pues, que en el caso en que tengamos alimentación negativa y positiva, los sustratos de los transistores deben de estar conectados a la alimentación más negativa, en este caso los NMOS. Igual, ¿verdad? En este caso no hay efecto Miller, pues ya que en pequeñas señales la compuerta está aterrizada y por lo tanto la capacitancia compuerta drenaje pues
no presentaría efecto Miller. Y lo mismo aplica para la capacitancia entre compuerta y drenaje de M2. La compuerta en este caso pues está intencionalmente aterrizada, ¿verdad? Aquí se muestra de manera explícita las capacitancias internas de los transistores M1 y M2 en el caso pues de este par seguidor de fuente compuerta común. ¿Ya? En pequeñas señales BDD pues está aterrizado, por lo tanto pues CGD1 pues aparecerá conectado entre compuerta y tierra y la constante de tiempo asociada eh, se produce por la interacción de este condensador con la resistencia de señal. En el caso de CGD2, la constante de tiempo asociada se produce por la interacción de esta capacitancia con la resistencia de salida del amplificador. ¿Ya? Y probablemente esa será la constante de tiempo dominante del circuito. En este slide se muestra el planteamiento general del análisis del par seguidor de emisor base común. En primer lugar, la resistencia de entrada es la resistencia viendo hacia la base de Q1. Para visualizar esta resistencia, imaginémonos a Q1 y Q2 en el modelo T. Es decir, que entre la base de Q1 y la base de Q2 en el modelo T aparecen las dos resistencias de emisor del modelo T. Eso significa que en la base veríamos esas resistencias reflejadas en este punto, es decir, multiplicadas por beta más 1. Además, si los dos transistores tienen el mismo punto de operación, RE1 y RE2 son iguales. Por lo tanto, la resistencia de entrada es 2 veces Rpi. Para esta primera aproximación de la ganancia de tensión que aparece en este punto, la expresión que vamos a utilizar, imaginémonos que la tensión de salida es impulsada por la corriente de colector de Q2, pero la corriente de colector de Q2 en pequeñas señales es alfa veces la corriente de emisor, eh, notando que las corrientes de emisor de Q1 y Q2 son iguales. ¿Ya? Y estas corrientes en los emisores vienen impulsadas por la tensión de entrada. De manera que aquí está la expresión, ¿no? Digamos, la ganancia de tensión es alfa veces RL entre la suma de las dos resistencias de emisor, pero si son iguales, eh, iguales a 2 veces RE, eso da lugar a esta expresión aproximada, ¿no? Gm es igual a alfa entre RE, ¿ya? Y el 2 pues viene del hecho de que son dos resistencias de emisor las que aparecen en esta configuración. Aquí digamos, se presenta el circuito equivalente en pequeñas señales aplicando el modelo T. Tomando en cuenta que estas resistencias son mucho menores que las RO, las resistencias internas de los transistores, pues en este análisis se desprecia el efecto de las resistencias internas que aparecen entre colector y emisor de ambos transistores. ¿Ya? Y aquí se visualiza pues el desarrollo de la expresión de ganancia, ¿no? Vean, esta corriente es BI entre 2 veces RE. Y la fuente dependiente que aparece en Q2 es alfa veces la corriente de emisor de los dos transistores. De manera que la tensión de salida es impulsada por alfa veces I. Y esta es la expresión a la que habíamos llegado previamente. Para
calcular la ganancia global de tensión, es decir, desde el generador de señal. Entonces hay que tomar en cuenta la interacción entre la resistencia de entrada y la resistencia del generador de señal. El divisor de tensión que se forma pues entre la entrada y el generador de señal por la relación de esas resistencias aparece reflejado en esta expresión para la ganancia general de tensión. Vean, esto es un medio GMRL, que es AB, la ganancia de tensión, multiplicada por el efecto de divisor de tensión que se da en la entrada, ¿no? Rin entre Rin más la resistencia del generador de señal. Para el análisis de respuesta en alta frecuencia, eh, el texto desarrolla este modelo que es muy interesante, ¿no? Con la salvedad de que es necesario indicar que justo en la entrada, RSIG debe incluir Rx del transistor 1. En el transistor 2 no es importante porque interactuamos con el transistor 2 a través de la resistencia de emisor, aunque aquí se ven las dos RPI, pero físicamente en realidad la interacción es con las resistencias de emisor. Pero en la entrada, sí, digamos, el análisis de respuesta en frecuencia va a depender de Rx. Sí, RSIG es muy pequeña, ¿no? Como sucede en la mayoría de casos, ¿verdad? Además, el colector de Q1 aparece aterrizado, ¿ya? Por lo que, digamos, en algún momento tenemos que simplificar este circuito para que su análisis sea más eh, sencillo. En este modelo no se aprecia con claridad el hecho físico de que la corriente de emisor de Q1 es igual a la corriente de emisor de Q2. Pero físicamente lo hemos visto en las slides anteriores que ese es el caso. Todo esto significa que esta conexión entre la resistencia, los condensadores y las fuentes dependientes, hay que tomar nota pues que el voltaje de control de la fuente dependiente en el modelo de Q2, la fuente dependiente nominalmente va en esta dirección, pero como el voltaje que la controla, la tensión que la controla, Vp2, es negativa, es decir, en estos términos, entonces físicamente la corriente va hacia abajo. Vean, esto implica que nosotros podemos separar las resistencias, las dos resistencias RPI, las dos capacitancias y las dos fuentes de corriente, ¿ya? Y bueno, al reconocer pues que este punto es tierra, CμU se puede redibujar, vean, en paralelo con la capacitancia equivalente que es Cpi medios y la resistencia resultante a la entrada que es 2Rpi. Hay que tomar en cuenta, insisto en esto, de que la R de señal incluye Rx. Eso es importantísimo. Además, eh, vean, dos fuentes de corriente de la misma magnitud, pues equivalen a una sola fuente de corriente, ¿verdad? ¿Ya? Y, ¿qué más? Vean, queda en paralelo con RL, puesto que la fuente, digamos, unificada aparece entre tierra y este nodo, el colector del transistor 2, y aquí llega RL, ¿ya? Este punto es tierra. Y CMU aparece conectado entre el colector del transistor 2 y tierra. Aquí es tierra, ¿no? La base de Q2. Y lo redibujamos acá. Entonces este circuito
será más sencillo de analizar que el circuito original, ¿verdad? Con la única salvedad, que me parece que en el texto no está muy bien explicada, de que esta resistencia incorpora a Rx. ¿Ya? De esta manera, este nodo en el circuito original es la base interna de Q1, ¿verdad? Igual en este punto, ¿verdad? Ya en el circuito resultante, que aquí lo mostramos en más detalle, pues digamos, podemos reconocer eh, un polo asociado a cada constante de tiempo. Pero, digamos, si no hay un polo que sea enteramente dominante, pues hay que analizar el funcionamiento ocupando el método eh, ya conocido de la suma de las constantes de tiempo. A manera de ejemplo tenemos este circuito seguidor de emisor base común eh, que aparece en el texto de Hambley. Nosotros conservamos los valores de la red de polarización de manera que las corrientes de colector de Q1 y Q2 son bastante cercanas a 10 miliamperios. En principio, digamos, los valores de corriente no van a ser exactamente iguales, ya que, digamos, la base de Q1 pues tiene este retorno de 10K RB y la base de Q2 está conectada directamente a tierra. De manera que las corrientes van a ser levemente diferentes. Pero en realidad queremos concentrarnos en los aspectos más fundamentales de análisis de respuesta en frecuencia para este circuito. De manera que vamos a correr una simulación en el ETSPICE entre 1K y 30 MHz para evaluar el desempeño en alta frecuencia de este circuito. Aquí tenemos el resultado de la simulación de respuesta en frecuencia en LT-SPICE. En primer lugar, podemos observar que la ganancia en la banda media es de 33 decibelios. Hay que decir pues, que 20 decibelios corresponde a una magnitud de ganancia de 10 y cada 6 decibelios se duplica, de manera que en 32 decibelios tendríamos una ganancia de 40. Quiere decir que esta ganancia es un tanto mayor que 40 decibelios. En la banda perdón, que 40 en magnitud, ¿verdad? En la banda media. Eh, la frecuencia de menos 3 decibelios es cercana a los 10 MHz. Este resultado es congruente con el resultado que presenta Hambley. Ahora compararemos este resultado eh, con la evaluación aplicando el modelo aproximado que aparece en el texto de Cedra. Digamos que Cedra presenta estas dos ecuaciones para calcular los polos asociados con las constantes de tiempo que se forman en la entrada y en la salida de este circuito. Y no hay un polo dominante porque, digamos, el polo superior no cumple la separación mínima que sería de 4. Por lo tanto, digamos, la interacción entre los polos es más complicada, ¿no? Eh, el texto de Cedra en algún punto presenta esta fórmula cuando se tienen dos polos como un medio rápido de calcular pues el valor aproximado de FH. Sin embargo, digamos, al aplicar directamente el método de la suma de las constantes de tiempo de circuito abierto, obtenemos un valor más cercano al resultado de LT-SPICE, pero digamos todavía es más del doble de lo que obtenemos en el LT-SPICE, aunque el orden de magnitud pues ya es cercano. Si incluimos Rx
en los cálculos de las constantes de tiempo asociadas al transistor Q1, las resistencias que se ven desde CMI1 y desde CPI1 resultan afectadas de manera que no puede ser despreciada. Digamos, al hacer este cambio, es decir, incorporar Rx en los cálculos de las constantes de tiempo, el FH resultante, digamos, pasa a 15.78 MHz. Y esto es lo más cerca que podemos llegar del resultado obtenido usando LT-Spice o PSpice, dadas las limitaciones de estos métodos aproximados, ¿verdad? Pero esto ya es bastante cercano a los resultados de Spice. Habría que ver en algún momento, digamos, cuál es el resultado ya en el laboratorio, ¿no? Con la salvedad de que estas frecuencias no tenemos generadores que lleguen hasta 15 MHz en nuestro laboratorio. Esa es una limitación. Por lo tanto, aunque estuviéramos en el laboratorio, es decir, en la universidad, LT-Spice es casi la mejor herramienta que tenemos para hacer el análisis cuando no tenemos equipo para producir, en este caso, la frecuencia, los valores de frecuencia que aparecen en nuestros cálculos. Finalmente, las referencias, ¿no? Nuestras notas de clase, la quinta edición de Cedra y Hambly, que se ha usado para el último ejemplo, ¿no? Hay que, digamos, decir que de alguna manera esta colección de circuitos anti-Miller que presenta nuestro texto también aparece en The Art of Electronics, ¿no? Pero vamos a hacer una referencia más puntual a las versiones de The Art of Electronics en el documento de laboratorio. Por de pronto, pues, digamos, con esto concluimos este recorrido bastante resumido de los diseños de circuitos anti-Miller.